¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el timón de la economía, todo el debate económico de aquí hasta la medianoche. En una semana, bueno, obviamente con muchas novedades como siempre. Señora Cecilia Bufflet, buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno. Campaña limpia. Acá prometemos que no hay golpes bajos, que nadie se pelea por debajo de la línea. Sin duda. Bueno, obviamente el dólar está bajando, ¿no es cierto? Esa es la novedad en alguna medida de esta semana. El Banco Central poniendo todas las reservas que sean necesarias. Evidentemente el gobierno quiere llegar con el dólar quietito. Pero bueno, se decía en 16, hoy estuvo más cerquita de 15 y ahí está la historia. Reservas se ve que por ahora hay, porque el gobierno está soltando reservas y bueno, obviamente la discusión en todo caso es finalmente cómo está, ¿no es cierto?, si esas reservas que está vendiendo el Banco Central ya no están comprometidas. Hay, por supuesto, también una discusión respecto de la transición política, donde se ve que, bueno, el gobierno en principio quiere resistir. Hoy Alejandra Gils Carbó dijo que no va a renunciar si gana Macri, y algo parecido dijo Alejandro Banoli, ¿no es cierto?, que, por supuesto, es un tema que interesa mucho al mundo económico. Sin embargo, el que sí parece que ya dijo que no sigue, eventualmente si gana Macri, es Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray. Y atención porque obviamente el titular de la AFIP y en todo caso la transición o el cambio en la AFIP es un tema que le interesa naturalmente a todo el mundo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, tenemos un programa muy interesante. Está con nosotros hoy Mariel Fornoni, que además la vamos a... de alguna manera la vamos a desenmascarar aquí en este programa, porque resulta que Mariel Fornoni no es ni socióloga, ni encuestadora, resulta que es economista. Mirá. Así que Mariel, bienvenida al programa aquí de los economistas. Bueno, muchas gracias. Está también Luciano Laspina, otro economista, pero además es diputado nacional por el PRO. Ahora entiendo por qué es tan buena encuestadora. No, yo vengo de las ciencias económicas, pero después hice el doctorado en economía. Sí, cualquiera diría, claro, bueno, obviamente siendo economista se entienden algunas cosas, ¿no es cierto? Aquí están los verdaderos economistas nuestros del panel, el querido Javier Milei. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Willy? Un placer. ¿Cómo anda? ¿Bien? Digno heredero de Adam Smith. Muy bien, muy bien. Bueno, Paco Gismondi, ¿qué dice Paco? Rodrigo, querido, ¿cómo estamos? Willy. Rodrigo Álvarez, ¿bien? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, ahí está la historia más o menos planteada, ¿no es cierto? Recién hablábamos un poquito fuera de cámara y me interesó para arrancar. Dice Mariel Fornoni que va a ser muy difícil para los encuestadores la segunda vuelta, ¿no es cierto? ¿Es abrir el paraguas? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Sí, es abrir el paraguas o es contar un poco, ¿no? Porque yo creo que hemos estado muy en el ojo de la tormenta y con razón también, obviamente que uno tiene que hacer una autocrítica. Y a alguien hay que echarle la culpa, Mariel, claro. Siempre es así. Pero también podría adelantar por qué nos vamos a volver a equivocar probablemente. A ver, eso me interesa. A ver, acá hay algo... Un poco lo que pasó en esta elección última, nosotros tuvimos una diferencia en términos de cantidad de votantes nuevos que a veces hace modificar las proyecciones. ¿Por qué? Porque en la elección, en las PASO hubo un 76% de asistencia, ahora hubo 81%. Esa fue evidentemente la que nadie vio, ¿no es cierto? Esa no la vio nadie. No, y además el voto en blanco, sobre todo, que había sido casi de 5 puntos y pasó a 2.4. Eso hizo que entraran al sistema 2.600.000 votos nuevos, de los cuales esos votos nuevos prácticamente el 80% fue a Mauricio Macri. ¿Y qué va a pasar, decís vos ahora? El denominador se amplió, por eso Scioli también creció en votos, Massa creció en votos, pero eso no se notó tanto, porque bueno, el denominador se había ampliado y Macri creció más porque incrementó prácticamente, bueno, 1.700.000 votos. Ahora, lo que puede pasar ahora es algo similar. Puede ser que tengamos un 71%, un 86% o un 75%. Ahora, el voto no es homogéneo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, quizás volvamos a tener un número de 70 de asistencia, de 75, esos 5 o 6 que van a faltar, ¿van a venir de grandes centros urbanos o van a venir del interior más profundo? O sea que las encuestas que hay que tomarlas con pinzas. Hay que tomarlas con pinzas. Los votos están cuando se cuentan, porque, por ejemplo, el voto del interior tal vez es más afín al candidato del Frente para la Victoria, el voto de los grandes centros urbanos es más afín al candidato de Cambiemos. Hay una novedad de la campaña electoral, que es este tema de la campaña negativa, la campaña sucia, pero que a mí me interesa particularmente para tratar en este programa, porque en realidad, fíjense que en alguna medida el oficialismo y Daniel Scioli en particular están pivoteando sobre cuestiones económicas, es decir, en alguna medida
están, bueno, sí, claramente identificándolo a Macri con el tema de liberar el mercado de cambios, lo que puede significar eso en términos del salario real, etcétera. Sí, con la eliminación de paritarias. Claro. Ahora, la pregunta que yo formulo a todos, empezando por Luciano, es, en definitiva, ¿la gente no votó un poco contra el modelo? Es decir, digamos, ¿no será que la gente no quiere tanto Estado, tanto control? Bueno, a ver, yo creo que venimos de 4 años de una economía que no crece, que no crea empleo. Venimos de 4 años de probar con devaluación y ajuste, y me parece que es una economía que no está dando respuesta, que no ha solucionado la pobreza, que además la gente percibe que va en un rumbo de crisis si no se cambia a tiempo. Nosotros pensamos muy claramente que la continuidad de las actuales políticas nos pueden llevar a una situación crítica, y por el contrario el cambio nos va a llevar a una situación mucho mejor. Yo creo que la gente percibe eso en la economía, percibe además también obviamente el desgaste político de un gobierno que ha perdido el rumbo, que ha perdido las formas, que ha perdido el respeto. Pero convengamos que cuando hoy Scioli dice yo no voy a subir las tarifas, Macri va a subir las tarifas, cuando dice, digamos, va a haber una pérdida de salario por la inflación que va a significar la liberación del dólar, y bueno, ahí algún daño le está haciendo. A ver qué dicen ustedes, muchachos. No, a ver, a mí me parece que lo que cambió esencialmente en el escenario es que pasamos de un diagnóstico, de una visión de Scioli va a ganar a Macri ya ganó. Macri ya ganó, sí. Entonces, pasamos de Scioli ya ganó a Macri ya bueno, ganó. entonces, antes estaba la expectativa de que podía haber gradualismo. Ahora creo que el mercado compró que va a haber shock. Y todas las expectativas, después podemos discutir qué es el shock, pero todas las expectativas se están formando de forma tal de que cuando asuma Macri va a haber algunos movimientos importantes en algunas variables. Entonces, me parece que, y es mi reflexión, gane Macri o gane Scioli, ya hay un único camino. No hay margen, creo que no hay margen para el gradualismo. Bueno, los exportadores no liquidaron más. Los exportadores no liquidan, el proceso de liquidación de dólares se está desplomando, la venta de dólares se está acelerando, o sea, el paciente se está deteriorando más rápido. Y las expectativas están formadas a que va a haber un shock. Sí, pero por ejemplo, los economistas de Scioli dicen que los precios salida de fábrica, un poco lo que hemos discutido muchas veces aquí, y vos planteabas eso, que los precios salida de fábrica no están con el dólar blue. Puede ser que los precios en el supermercado estén con el dólar blue, pero no sé si los precios salida de fábrica. Yo coincido, el ajuste, de hecho, el ajuste de precios ya lo estamos viendo. Se están acelerando, la inflación se está acelerando. Ese es el primer punto. El segundo es, yo discrepo con la visión de que la devaluación ya se hizo y que en consecuencia no va a haber impacto en precio. Con lo cual, me parece que lo que la gente todavía no tiene demasiado en claro es, estamos de acuerdo que en el mediano plazo la Argentina puede estar bastante mejor. La pregunta sería la siguiente, ¿se puede no liberar el mercado de cambio y seguir con el cepo toda la vida? A ver, yo te doy mi visión. ¿Qué es lo que yo veo de la economía de Scioli? Scioli es la profundización de lo que tenemos, y es más caída del PBI, más cepo, más déficit, más financiación con dinero, más inflación, y ojo que en la historia argentina el cepo llegó a estar en 7 veces. ¿Sí? Con lo cual, digamos, ojo con lo que digamos, no se puede o que no se puede, porque pasó antes. Por otra parte, vos lo que tenés es el caso, digamos, de Cambiemos. Cambiemos es, ojo que no todos, digamos, tienen un mismo discurso, ¿sí? Digamos, no son la misma la línea de Melconian que, digamos, la línea que está expresando Prat Guy, digamos, o Rogelio Frigerio, o en el caso de, digamos, Sturzenegger. Son cosas totalmente distintas. Está bien, pero de lo que, en lo que estamos hablando coinciden todos en liberar el mercado cambiario. Está bien, pero no es lo mismo, digamos, no es lo mismo cómo vos enfoques la liberación del mercado cambiario. Es más, escuché un argumento de Prat Guy que me pareció interesante, digamos, si sale bien, en el sentido de que conviene atraer los dólares que están en Argentina más los dólares de los productores agropecuarios y no ir a buscar los dólares de los buitres. A ver, yo te voy a decir algo. Eso en la visión de Prat Guy, en la visión de Prat Guy hay algo que yo no comparto, hay algo que acaba de decir Rodrigo y que está bien, digamos, es el tema de que está los precios priceados a el tipo de cambio de 14 y que por eso vos no vas a tener efecto inflacionario si vas a devaluar. Bueno, digo, yo voy a decir varias cosas. La primera es que el pass-through como concepto no existe, es una falacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad,
digamos, vos solamente vas a tener pase a precios si tenés emisión monetaria. ¿Sí? Digamos, yo hice algunos artículos y estuve mostrando que la relación entre inflación, ¿sí?, y devaluación en aquellos países que tienen meta de inflación no existe. O sea, es despreciable. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser que en algún caso haya traspaso a precios y otro caso no? En el caso argentino tiene que ver con dos tipos de desequilibrios monetarios que tenés. Tenés un desequilibrio flujo, que es la financiación del déficit fiscal, que no para de tirar pesos a la calle. O sea, vos decís, como todos los planes de estabilización, hay que garantizar que no se sigue emitiendo. Sí, claro. Sí, pero ese es el problema flujo. Recordá que después tenés el problema del stock, claro, que es el problema del money overhang, digamos, el sobrante de los 200.000 millones de pesos, que podría llegar a ser más todos los efectos de tasa de interés, ¿sí?, de todos los activos financieros que andan dando vuelta. Con bueno, lo cual, vamos a traducir un poquito. Es decir, efectivamente, también hay una realidad que hay una montaña de pesos que se está indexando, digamos, que están en los depósitos en pesos, están naturalmente en los bonos indexados, en los mercados de futuros. Entonces eso es lo que vos llamás el stock. Eso tiene una velocidad de crecimiento que... Históricamente, cuando hubo procesos de estabilización, ese stock, lamentablemente, lo pagaron los ahorristas. Eso fue en su momento el plan Bonex y después el corralón. Es decir, los gobiernos primero atrapan la cantidad de pesos y después liberan. Claro, porque que si esos no, pesos no puedan salir a correr a por suerte los ahorristas ya nos avivamos y entonces la guita no está dentro de los bancos. Claro, digamos, pero aparte ¿cierto? vos fíjate esto. Vos fíjate que tal vez se la van a tener que sacar a otro. Claro, pero vos fíjate que hay demanda potencial de dólares enorme, porque los 10.000 millones de dólares que tiene vendido el Banco Central, en realidad son 12.000, en el ROFEX. Digamos, las operaciones en MAE por 8.000 millones. Bueno. O sea, vos tenés una pelota de 20.000 millones de dólares de gente que tiene pesos y quiere tener dólares. Vamos a preguntar al señor Gismondi, que es acá hombre cercano ya al poder, digamos. En su calidad de allegado al PRO. Diga, ¿cómo van a resolver ese problema del flujo, que es, digamos, frenar el déficit fiscal un poco, y del stock, que es esa, no montaña, cordillera de pesos, que va a haber en marzo del año que viene, digamos? Sí, el problema del stock es de más fácil solución. Ahí se puede emitir un bono, por ejemplo, como en algún caso dijo Javier, un bono en dólares, pero que se compra con pesos. Se puede hacer un bono en pesos. Se pueden sacar pesos del mercado. Si fuera el problema del stock solamente, es una solución relativamente sencilla. Frenar el flujo es mucho más complicado, porque también hay que desindexar la economía. Una economía que viene hace más de 8 años con inflaciones del 25% por lo menos, es una economía que de golpe frenar esa indexación hay que hacerlo con cierto cuidado para evitar los costos. Los costos, o sea, obviamente la economía indexada al 25% también tiene costos, por eso también hace 4 años que no crecemos, pero frenar de golpe esa indexación, ¿cuál sería el riesgo? Que la gente no se dé cuenta que frenó la emisión, sigue creciendo los precios y en un momento... bueno, entre otras cosas le vas a tener que explicar esto a los sindicatos, claro. ¿no es cierto? Ahí está el primer dilema a la hora de sentarte, ponerle el freno a esa negociación paritaria. Los sindicatos docentes ya le avisaron a María Eugenia Vidal, casi también con una presión política, que van a pedir 40%. Profe, ¿cómo este dilema es interesante? A ver cómo lo ves. Sí, primer dato. La historia del flujo y del stock. Primer dato para no cundan las visiones apocalípticas que nosotros no compartimos. El dólar blue me parece que ha empezado, el ILEA ha empezado a bajar a partir del resultado electoral y que el mercado empieza a descontar la llegada de Mauricio Macri. Es una señal muy poderosa que está indicando que los mercados tienen más confianza en lo que va a venir que lo que estamos expresando acá. ¿Ustedes también le llaman dólar ilegal? No, bueno, el dólar paralelo, sí, es ilegal para el gobierno. El blue sí es ilegal. En las normas del actual gobierno es ilegal. El contado con liquidación es un dólar, digamos, paralelo, no ilegal, pues es una operación, pero financiera. Pero bueno, ha bajado porque en reflejo de la confianza. O sea, no hay esta visión de que nosotros vemos... ¿En reflejo de la confianza o de una
torta de dólares que entraron en 3 días al mercado. 500 millones. 500 millones. No, Todos los que podían comprar dólar ahorro esta semana. El dólar ahorro viene batiendo récords desde hace meses. Sí, pero esto batió el récord en una semana. Y el dólar blue no paraba de crecer. Acá el dato central, la suba de las acciones no tiene que ver con las reservas del Banco Central. Evidentemente los mercados están contando con mucho más optimismo lo que viene de lo que estamos analizando acá. Este es el primer dato. Segundo dato, Argentina tiene tantos problemas estructurales en su crecimiento. Argentina es una máquina de generar dólares en la cual hemos estado asfixiando los últimos 4 años con el cepo, que es un impuesto tremendo a las exportaciones, porque básicamente el que liquida por el mercado oficial se está perdiendo la diferencia nocional, lo que tiene o esperada respecto al paralelo. Cuando nosotros pongamos todas esas fuerzas a generar dólares comerciales, Argentina es el segundo tenedor de billetes, según la Reserva Federal, en poder de los particulares. Cuando vuelva la confianza de la gente en que hay un gobierno sensato, de que hay un mercado único de cambio. Hemos hablado muchas veces acá que está bien, todo eso está bien, pero no creo que nadie venda dólares a 10 pesos. Me parece que el precio, la discusión es qué hacemos con el... Claro, pero Willy, también hay otro por más problema. Macri que esté en el gobierno, no creo que nadie venda dólares a 10 pesos. Pero Willy, hay otro problema, digamos, o sea, porque yo adhiero, digamos, las ventajas que vos tendrías de liberar el cepo y, digamos, o sea, y el diseño del bono tiene que ver, digamos, con salir del cepo lo más rápido posible. No, yo soy, digamos, o sea, yo digo cualquier tipo de restricción a la economía, ¿sí? Digo, con lo cual, digo, al cepo lo detesto. Ahora, el problema, digamos, de lo que no está contando en esa cuenta Luciano, es que hay velocidades de ajustes. Es decir, todos los dólares que te van a venir del lado real tardan en llegar. Y los otros están golpeando las puertas del cielo. ¿Sí? O sea, están literalmente esperando para ir a correr a los dólares. Espera, vamos a preguntarle a Mariel. Ahí está. Quería preguntarle a Mariel, porque acá hablamos todo el tiempo de esta sensación y del shock y demás. Ahora, ¿la sociedad tiene percepción de que la economía necesita un ajuste de shock o eso puede ser un mal humor social difícil de administrar los primeros meses del año que viene? Sí, a ver, yo creo en relación a la... A ver, esto es un tema de expectativas, ¿no? Tampoco podemos poner a toda la sociedad en la misma bolsa porque hay algunos que tienen más grado, un nivel de conocimiento mayor, otros menor. Me parece que lo que le jugó a favor este año al gobierno fue que las expectativas para este año eran muy, muy malas y la gente sintió que la cosa no estaba tan mal, que seguía teniendo... ¿Con qué variables? La gente no le cree al INDEC, pero tampoco le cree a nadie. Entonces lo hacía en base a sus experiencias más cotidianas. Es decir, vos no crees, yo creo que el cepo es el tío de la derrota, tanto en el 2013 como en el 2015. No tengo ninguna duda, pero es lo que yo creo. Las encuestas no dicen eso. Para un segmento sí, pero para otro segmento no. Hay mucha gente que te dice, en realidad el cepo no existe. El cepo es para los que no pueden justificar lo que quieren comprar. Yo compro $100 todos los meses y a mí me lo permiten. Hay gente que piensa esto y que tampoco tiene preocupación en el cepo porque tiene otras preocupaciones más urgentes, ¿no? Entonces, por ahí mide, digamos, cómo forma sus expectativas. Si sigue teniendo acceso al consumo. 12 cuotas, Exactamente. Entonces, hubo un montón... Pero el gobierno perdió las elecciones, o las ganó, digamos. Sí, no, las perdió. Ahora, todo este primer año... No, la primera vuelta me refiero, la primera vuelta. A ver, todo este primer año jugó muy a favor. Ganó igual. Y por eso el gobierno fue creciendo en aprobación. Nosotros el año pasado teníamos 60% de desaprobación a la gestión de gobierno y este año, antes de las PASO, teníamos 42. Después fue perdiendo y ahora está estancado. Entonces, frente a esas expectativas tan malas, hubo una brecha que jugó a favor. La gente vio que la cosa no estaba tan mal y eso ayudó. ¿Qué pasa para el año que viene? Que las expectativas son demasiado buenas. Es decir, cuando uno le pregunta a la gente qué piensa que va a pasar el año pasado, todo el mundo cree, el año que viene, todo el mundo cree que va a estar mucho mejor. Entonces ahí esa brecha es complicada, porque si la gente siente que no está mucho mejor como pensaba... Pero entonces, digamos, entonces la estrategia de pegarle a Macri con la economía, porque uno ve al ciolismo hablando de la economía como si las cosas estuvieran fenómenos. Acá estuvo Gustavo Marangoni la semana pasada diciendo que es una mega devaluación. Pero en el sentido de que, es decir,
la estrategia de pegarle a Macri sería una estrategia que vos recomendarías, porque la gente no es que la gente votó contra la economía, digamos. No, la gente no votó contra la economía. A ver, siente en estos meses que está estancada, pero también le asusta mucho el cambio, ¿no? Ajá. Entonces, a mí lo que me parece fundamentalmente en esto es que la gente sí quería un cambio en un montón de cuestiones. En algún momento Scioli tenía una percepción de que podía ser un cambio de estilo, y con el comienzo de su campaña, Scioli se quedó como más pegado al kirchnerismo y entonces dejó de ser ese cambio de estilo y el cambio lo representó. Pero Macri. digamos, efectivamente, técnicamente, en términos de cantidad de votos en todo el país, efectivamente ganó Scioli. El candidato que más votos sacó es Scioli. Está bien, pero si vos pensás, derrotado en función de la expectativa que provincia se de creía. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, los grandes centros claramente. urbanos, a tu juicio, ¿por qué la gente votó como votó, digamos? Bueno, yo creo que masivamente se votó en contra del gobierno y por un cambio, porque la mayoría de la gente votó por otras alternativas al ¿Porque gobierno. no les gusta la cara de Cristina? ¿Por qué votan contra el gobierno? No, eso es la parte que no... ¿Qué parte no? No, me parece que hay un desgaste de la economía, pero no únicamente, hay un desgaste político del gobierno. Me parece que hay una visión de que el candidato del oficialismo no es el jefe de su espacio, y eso también en un sector de la sociedad imagino que debe generar muchas dudas. Y yo hoy creo por que hoy, si no era Scioli el candidato, sacaban 30 puntos, sacaban menos. Esto es lo que yo creo. Digamos. bueno, puede ser, no sabemos el contrafáctico. Pero yo Un milagro lo que sacó Scioli, digamos. Pero me parece que eso también ha influido y la gente está buscando un cambio, otra forma de hacer política, está buscando también un cambio que le dé certezas a la economía. Yo creo que hay una conciencia en una parte de la sociedad importante de que tal como van las cosas van muy mal y que hay que cambiar antes de que sea tarde. Y me parece que Cambiemos es precisamente eso, es poder ofrecer una solución no traumática, una salida no traumática a los problemas que ha generado el kirchnerismo, que el candidato del oficialismo pretende continuar con la misma estrategia, detrás de explicar que el gradualismo es hacer más de lo mismo para que dé otros resultados y que nos va a llevar a otro destino. Entonces lo que nosotros decimos, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, las reglas de juego de la economía, y eso es poner la economía en crecimiento, salir de esta lógica de ajuste y devaluación e ir a una lógica de crecimiento. Y con el crecimiento aparece la solución a los problemas de flujo, a los problemas de stocks. Si no, es el perro que corre su propia cola, no llegamos nunca corriendo desde atrás. A mí lo que me preocupa es que en ese discurso, y para ser justo, creo que también es el escenario que tendría que enfrentar el sciolismo si resulta electo. Sí. Claro. Hay una transición en la que se van a tener que asumir costos. Sí. Costo de aceleración inflacionaria, costo de caída de consumo, costo de mayor conflictividad social. Entonces, acá hay una cosa que la gente percibe que va a estar mejor el año que viene. Ahora, la inflación el año que viene, el consenso es que va a ser más alta. Sí, estoy también una cosa, porque también hay que pensar... por ahí el primer semestre, depende. Claro, hay que mirar las expectativas. A fin de año sí, pero... Pensando en las expectativas... Depende cómo le salga, digamos. El que gane en fin de noviembre... También cuando lo comparemos, lo que espera la gente cuando lo vota, si se vota la continuidad y tiene que hacer un cambio, como pasó en Brasil, o sea, votaron a Dilma para la continuidad y después hizo un cambio, el desfasaje con las expectativas puede ser mucho mayor. Tal vez los costos sean los mismos con cualquiera de los dos. Pero si se vota cambio... Más para salir de las conjeturas. ¿Cuál sería la alternativa a no liberar el tipo de cambio? ¿Un desdoblamiento? Porque vos vas a llegar a donde no se va a poder pagar la tarjeta de crédito, no va a haber dólares para pagar los pasajes. Entonces, digamos, el que llegue, no importa, Scioli, Macri, ¿cuál es la alternativa a no liberar? Porque me da la sensación que seguir con el cepo tal como está ahora, eso me parece que no da para más. Yo creo que, peor aún, dado que se instalaron las expectativas de shock y que la expectativa, digamos, Macri lidera hoy las encuestas. Suponete que gana Scioli. Bueno, dan pero vuelta las expectativas. Es importante porque una vez que hay procesos que ya se están jugando. Lo que dice que hoy hoy los precios se están acelerando. O sea, Scioli pagaría todos los costos sin los beneficios si no mueve el tipo de cambio aceleradamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Y seguimos enseguida. Estamos en Twitter, @elTimonTV. El debate puede seguir a través de esa red social. Bueno, la seguimos, se incorpora más gente aquí al debate en el próximo bloque. Ahí está Maxi Castillo en Gateras. Ya venimos.
Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2016, la muestra más importante de proveedores de la industria petroenergética. Forme parte de este evento del 20 al 22 de abril en el espacio Duam Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Asindar Pymes SGR, impulsando el futuro de las pymes.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos en el timón de la economía. Mañana no hay bancos. Mañana no hay bancos. Atención, porque es el día del bancario. Para el Banco Central, Alejandro Banoli celebra el día del bancario mañana como tranquilo. nunca. Un día que no le van a ir a pedir dólares. Va a estar tranquilo el mercado, sin ninguna duda. Bueno, se ha sumado Maxi Castillo, que también es aquí de la familia del timón. Maxi, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿estuviste escuchando un poquito el debate? Sí, ¿Y muy interesante. hay alguna forma para, digamos, no liberar el cepo? ¿Cómo? Yo creo que Argentina se puede embarcar en no liberar el cepo y cómo sería? imitar el camino de Venezuela, digamos. Eso tranquilamente, entre comillas, lo puede hacer. Obviamente ningún economista razonable creo que lo recomendaría. Sí. Pero los economistas de Scioli no creo que estén en la Venezuela. No lo veo a Bain, digamos, en la venezualización ni nada de eso. Yo tampoco, pero bueno. Bacakis no ha sido muy venezolana en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, si supongamos que ganara Scioli, entonces, ¿cómo crees que se administra Yo comparto esto? lo que decía Rodrigo, de que ya no hay tiempo para el gradualismo. O sea, ya la situación, los desequilibrios macroeconómicos son de tal magnitud que difícilmente se pueda evitar un ajuste, digamos, más bien abrupto. Entiendo a los economistas que trabajan con los candidatos, etcétera, que no lo quieran decir, no lo quieran reflejar, y como decía Mariel, también me parece que hay un problema serio, porque si las expectativas para el año que viene... Pero Griesa, por ejemplo, buenas. Una de las noticias de estos días fue que Griesa prácticamente, desde mi punto de vista, facilita la negociación al decir, bueno, hasta acá llegamos, son 8.000 millones de dólares y se puede pagar en bonos, digamos. Y así. No cerró la cuenta. Una hora 12. No cerró la cuenta. El problema es el momento inicial. Las primeras semanas. Y bueno, la primera semana sigue el cepo, hermano, hasta que nos acomodamos. Bueno, pero no es lo que dijo Macri. Bueno. Sí, ahí hay una cuestión de feriados que va a jugar bastante a favor igual, porque hay un día hábil, después viene el fin de semana. Pero no es lo que dice, digamos, si nos atenemos al discurso, dice, el primer día saco el cepo. Y quizá el primer día se dice, sacamos el cepo tal día. También eso puede pasar, pero ahora o declarar todos cómo va a ser coinciden la en que instrumentación. Pero ese deterioro, pero ese deterioro de las reservas, ¿todo el mundo está de acuerdo? ¿Ustedes están todos de acuerdo en que las reservas están en riesgo de estar en un resultado negativo, técnicamente en un nivel negativo o algo por el estilo? Sí, en realidad las reservas están a nivel de liquidez por debajo de los 15.000 millones, o sea, hay menos de 15.000 millones que el Banco Central dispone para venderlos, y las reservas propias, lo que llaman reservas propias, es decir, que no debe dólares a nadie más, están en cero. O sea, cero es el nivel de reservas que el Banco Central tiene propio sin deber. Ahora, sí, partes son de los pero a mano en la billetera, ¿cuánto tiene? 15.000 millones. O sea, que puede vender hasta el 10 de diciembre. Sí, hay una parte en realidad que es discutible si son líquidas, porque como hay préstamos del Banco de Francia o del BIS, esos bancos piden que, en el caso del Banco de Francia, 5-1 estén. ¿Y ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que Cristina, Banoli van a vender dólares hasta el 10 de diciembre a los pavos así? Definitivamente. ¿Sí? Va a llegar como sea. No le importa hacer el estropicio que tenga que hacer. Pero llega, pero entonces estamos diciendo que hay dólares para vender, hay dólares para vender 200 palos por día. Hay dólares para vender 200 millones por día. No les va a temblar el pulso de vender los dólares en los encajes. No, lo que pasa, pero hice una pregunta. ¿Hay dólares para vender 200 palos por día? Todos coinciden. No van a vender 200 palos. Entonces el dólar tendría que valer 13. ¿Por qué vale 15, 16? No, porque todos se anticipan, todos saben que el precio del dólar es... Si te ponen 300 palos todos los días. Bueno, pero hay un tema. Es como si ves un jarrito de caramelo y vas sacando caramelo. Es cierto, vos tenés el caramelo, pero cada vez queda menos. Entonces, en la expectativa del valor... Y cada vez hay más gente que quiere más. Cada vez queda menos. Yo voy a comprar dólares a ahorro y me van a vender. Cada vez queda menos, pero tal vez cada vez falta menos para que llegue Macri y todas las soluciones. Entonces, ¿cómo es? Algo de eso hay, seguramente. A ver. No, algo de eso hay. Igual convengamos que lo que hay hoy en Argentina, al tener el tipo de cambio doblado, es un deporte nacional que es atacar las reservas del Banco Central. Entonces, el que tiene dólares para liquidar no liquida, y el que tiene dólares para demandar por el mercado oficial lo hace incluso quizás más exageradamente de lo que lo haría en otras circunstancias. Porque sabe que está comprando
algo que en el mercado informal tiene otro precio, en el mercado paralelo. Todo el mundo se ha lanzado a comprar pasajes, el que puede, bueno, obviamente. exactamente, ese es un buen ejemplo. Pero perdón, eso no tiene que ver con el... en septiembre y octubre. Es importante entender que eso no tiene que ver con el nivel del tipo de cambio, sino con la existencia de una brecha. Gran parte del ataque contra el gobierno, contra la Reserva Banco Central, tiene que ver con la brecha, no tanto con el nivel. Podemos discutir si el nivel es alto o bajo, si Argentina merece, habría que ver, analizar varias circunstancias. Pero evidentemente lo que está funcionando como un mecanismo de atracción o de ataque a la Reserva Banco Central es la brecha y no el nivel. Solucionada la brecha, yo creo que solucionamos gran parte de ese deporte nacional que es atacar a la Reserva Banco Central, y ahí van a jugar la credibilidad del programa económico que se ponga sobre la mesa, la consistencia, la seriedad de los equipos, el liderazgo político. Yo no estoy tan de acuerdo que en ese escenario sobren tantos pesos en la economía. No estoy tan de acuerdo que sobren tantos pesos. Porque acá faltan 20 días hábiles desde hoy hasta el día que se cambia de gobierno. O sea, en días hábiles ya estamos... Parecen una eternidad. Sí, parecen un montón. Pero esos 200 millones por día, si es, digamos, si el dólar paralelo está en 15 y pico como hoy, no lo van a bajar mucho, aunque pongan 200 millones por día, son 4.000 millones, 200 por día hasta el día que se termina, y digamos, hay algunos feriados en el medio. No, por eso, son un montón de feriados. Pueden decretar algunos. Entonces, no, alcanza para tirar 4.000 millones, pero ya la gente que está comprando el último día no está pensando en que hoy me están tirando 200 millones, sino está pensando cuánto va a valer mañana. Entonces, ya empieza a importar más lo que piensen que va a pasar el 10 de diciembre que lo que pasa hoy. Entonces, con 200 millones por día, si los regalan, digamos, a 9,60, se pueden mandar tema mucho Vanoli, porque ahí no hemos hablado todavía, en el sentido de que, bueno, en el medio, el gobierno que llegue, si fuera Mauricio Macri, se va a encontrar con todo un elenco de funcionarios en el Banco Central. De primera línea y también directores, también abajo, ¿no? Sí. ¿Se puede, digamos, mantener a Vanoli en el Banco Central? Eso, digamos... No. Sí, a ver, perdón, yo creo que lo que hay que hacer es eventualmente seguir todo el proceso constitucional que está definido para eventualmente, si el próximo gobierno... Bueno, hay una denuncia penal contra Vanoli y todo el directorio por lo del dólar futuro. No sé si eso no va a terminar siendo parte de esa discusión. Sí, motivos para la remoción de Vanoli del directorio hay. El tema es que cualquier proceso de remoción normal no lleva un día. Lleva, por supuesto, Y a ver, acá que dice Mariel, digamos, esta idea de, bueno, lo que ahora se está discutiendo, que el gobierno está colocando gente en el Estado, la discusión sobre los auditores, lo que está pasando en el... Digamos, si llega Macri, digamos, ¿vos crees que va a tener espacio político, bueno, digamos, para cesantear funcionarios, para, digamos, pedirle la renuncia a Vanoli? ¿No le van a terminar diciendo, haces lo mismo que hacía Cristina? Sí, bueno, a ver, yo creo va a llegar con un capital político importante. Si gana cualquiera de los dos que ganen un balotaje, va a llegar con más capital político. ¿Y si gana 51-49? Claro. Sí, bueno, pero va a ganar con el 51% de los votos. No va a haber ganado con ese 54% de Cristina famoso del 2011, pero va a ganar con el 51%. O sea, es lo mismo que gane, es lo mismo el que gane, digo, no importa cuál. Es lo mismo 51 o 60-40, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, pero evidentemente un proceso de balotaje hace que sea mucho más legitimado, ¿no? Entonces me parece que era importante, incluso para cualquiera de los dos que ganara, ganar luego de un proceso de balotaje. Y me parece que hay una reconversión. A ver, hay mucha inquietud de la gente de qué va a pasar con la cámpora. Esto pasaba lo mismo con el Congreso, ¿no? Cuando se hablaba de los diputados, los legisladores que iban a entrar, que la verdad que había como una concepción de que parecía que venía un ejército de legisladores de la cámpora. Son 18 diputados y 3 senadores. En el marco de lo que es el Congreso no es. Y me parece que hay mucho de esto contratado, mucho de esto, y que se tendrá que rever. Yo creo que están los procesos para rever esto. Y la verdad que además hay que ver cómo termina recomponiendo eso, cómo termina recomponiéndose ese esquema, cuánto realmente es militancia, cuánta es asalariado, cuánto un montón se pueden quedar y pum. Claro, yo creo que hay mucho también de esto que es militancia asalariada, ¿no? Claro. Y que después hay que ver eso cómo se recompone. Militando por un sueldo. No creo y mismo en los sindicatos, uno lo ve en el INDEC.
Hay muchos sindicatos que apoyarían reformar el INDEC y sacar gente de la nueva que entró con intervención. ¿Cómo se va a solucionar ese tema, Luciano? A ver, acá la primera distinción es si la gente trabaja o no trabaja. Si la gente trabaja y cumple un rol, va a seguir en sus funciones. Después hay que distinguir los nombramientos políticos. Claro, uno está hablando de esos niveles, ¿no? Por supuesto, no de los empleados públicos en general, sino de un Banoli, de los directivos del Banco Nacional, de Recalde en Aerolínea, de todo eso ¿cómo es? Han ingresado porque Recalde va a decir, tengo mandato también, soy una sociedad anónima, va a decir, obviamente. Bueno, pero el accionista... El amigo Galucho en YPF, todo eso... Sí. No, ahí el accionista tiene margen para hacerlo. En el caso de Banoli, obviamente hay que constituir una comisión bicameral. Si no renuncia voluntariamente, digamos que sería un gesto que yo creo que con el cambio de gobierno y la situación en la cual nos entrega el Banco Central, lo menos que puede hacer es renunciar el primer día. Pero si no lo hace, se conformará la comisión bicameral que prevé la Carta Orgánica del Banco Central, y habrá que escuchar ese dictamen de la comisión bicameral y removerlo o no en función de ese dictamen, que no es vinculante, es simplemente una opinión de la bicameral. Pero este es el proceso formal que habrá que seguir. Nosotros aspiramos a que haya, a que Banoli dé un paso al costado, básicamente en reconocimiento de una situación que, como ustedes decían, se está volviendo crítica por el desmanejo que ha hecho de la administración del Banco Central. Sí, también es cierto que, digamos, acá hay que pensar en el rol del Tesoro, ¿no? De la cuenta, de la factura que le está pasando todos los meses a Banoli, en algún punto hace lo que puede. Te puedo discutir si te gusta o no. Sí, yo creo que sí. Me gustó el argumento. Ojo, en el fondo no sé si la culpa es de Banoli. Por ahí la culpa puede ser que no renuncia o que le pone la firma. Bueno, pero en el fondo de la cuestión, efectivamente, el problema... Es el problema fiscal que se convirtió en la papelera, digamos, que emite para cubrir al desequilibrio En parte fiscal. eso es cierto, vos podés ponerlo a Superman en el Banco Central, pero si le pedís todos los meses 30.000 palos, pero ese es el diseño de política macroeconómica que es claramente insostenible, y lo hablamos un montón de veces. Banoli te va a decir, en la implementación... Banoli te va a decir, vos dame un marco fiscal adecuado y yo soy Gardel. Claro, es lo que decía Redrado. ¿Te acordás que Redrado decía eso? Decía, bueno, yo hago lo que puedo, digamos. Fíjense dónde está el impacto de la suba de precios, ¿no? Sin duda. Ahora, el dólar blue bajó esta semana. La semana que viene, la verdad es que la concentración de gente que compró dólar ahorro y fue a vender a ese mercado, esta semana fue altísima. Cuando eso desacelere, porque la gente puede comprar una sola vez, ¿el blue no depende tanto del sigue dólar bajando blue, o vuelve a repuntar? Creo que depende más de la expectativa del cambio que se dio en las elecciones que del flujo. Porque este mismo flujo estuvo el mes pasado y no bajó el dólar blue. O sea, tenemos todos los meses repetida la misma, más o menos el mismo monto, los últimos 4 meses, y el único mes que cae el dólar blue es este. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Para mí, digamos, esto puede estar obedeciendo a una situación particular, digamos, de una coyuntura, pero digamos, lo que hay que entender que la cuestión cambiaria tiene una lógica real del equilibrio fuerte y verdadero del sistema y una lógica nominal, que tiene que ver con la escala monetaria de la economía. Si yo emito, digamos, el dinero local va a perder valor contra todos los bienes. El dólar es uno más. Entonces, en tanto y en cuanto... Eso se entiende viajando en taxi. Claro. El billete de 100 ya no alcanza para un viaje de taxi. Exacto. Entonces, en tanto ahí se devaluó. Necesitas cambio de nuevo. No haya una modificación en el diseño de la política monetaria, que esto tiene que ver también con la idea de que tengas un plan integral, y ahí también quiero hacer un punto sobre el shock. Digo, porque acá todos discutimos el shock como si fuera un cuco y lo malo. Yo les cuento que desde el año 52 en adelante, todos los programas de estabilización que fueron de shock fueron expansivos. Con lo cual, digo, me parece que hay que agarrar, ir a releer los libros y darse cuenta que los programas de shock fueron expansivos. Digo, primer punto. Entonces, pero en tanto y en cuanto yo no tengo un programa integral para resolver el problema del flujo, no tengo un problema del stock, porque Luciano podrá decir que le parece mucho mi estimación del money overhang. Si yo tomo la relación M1 en términos del PBI, es el triple que la que hay en Brasil o en Uruguay, o sea, digo, es un escándalo el problema del money overhang, ¿no? O sea, digo, él podrá verlo, no verlo, digo, problema tuyo, Luciano. Pero digamos, que está, está. Entonces, digo, no sea cosa
que por algún momento, porque aparte digo, yo quiero saber, digamos, estando tan alta, digamos, la cantidad de dinero, cómo voy a tener además más demanda de dinero. Pero lo que digo es, si se me llega a caer la demanda de dinero, ¿sí? Digamos, bueno, ese es el riesgo, obviamente. Y esto pasó en el año 59, pasó en el año 75, y el nivel de desequilibrio es idénticamente igual al que tenemos ahora. Pero hay una ventaja, los dólares ahora, los dólares están en poder de la gente. ¿Cómo te da M2, que es más relevante que...? No, se me Bueno, digamos eso, digo, no entiende nadie nada. Solo ustedes dos entienden esta conversación. No, igual también tenés un problema enorme, o sea, digamos... Yo te pregunté si iba a subir o bajar el blue la semana que viene. No me respondieron, no me respondieron. Acá para mí hay una ventaja respecto de la historia pasada, que es que efectivamente hay una montaña de pesos, pero también hay una montaña de dólares escondida, que por supuesto no a 10 mangos, pero algún valor va a salir, tarde o temprano, como ha pasado siempre en Argentina. Bueno, ese es un motivo para no tenerle tanto miedo al shock. Tenemos que hacer una tandita. Hacemos una tanda, vienen los premios. La última vienen los premios. Y se queda, Mariela. No la dejamos ir. No queremos que se vaya aquí la dama. Ya venimos. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Acompaña a Willy Cohen, Hotel Los Silos. En Santa Fe, el mejor destino de tus viajes corporativos y de placer. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici. Abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Asindar Pymes SGR. Impulsando el futuro de las pymes. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado.
Bueno, aquí estamos, en el último bloque llegan los premios. Antes de los premios, Mariel, ¿cuándo se publica tu próxima encuesta? El domingo. ¿El domingo? El domingo. Está bien. Y estamos terminando. En realidad nosotros podemos publicar, bueno, hay difusión de encuestas hasta el 14, son 8 días de veda, con lo cual la última publicación va a ser un día antes del debate. ¿Cómo viene? ¿Como más o menos todo el mundo dice? Sí, y también todavía hay gente indecisa y bueno, y un poco el tema del voto en blanco, ¿no? Que la gente dice que va a votar en blanco y después hay que ver si realmente vota en blanco, se termina definiendo por algún candidato, así que... Señora, los premios. Los premios. Arrancamos por el ancla de la economía. A ver, ¿a quién le tocó esta semana el ancla de la economía? El que hundió el barco. A ver. Sí, el panel puede opinar. El panel puede discutir el asunto, a ver si hay o no consenso. El señor, y le va a tocar a el presidente, expresidente ahora del Banco Nación, Juan Forlón, que terminó... No apareció. No apareció. Ahí está. Juan Forlón, amigo de Máximo Kirchner, dejó corriendo el Banco Nación. Presidente del Banco Nación, se fue corriendo. Va a ser ahora auditor, parte de la auditoría. Una triste gestión en el Banco Nación. Forlón fue el responsable de la vendetta contra el campo. El Banco Nación, que es el banco que tiene que financiar a los productores, es el que le cortó el chorro a los productores, obviamente por el enfrentamiento del gobierno. Y esto se tomó en general como una señal de que no se ven ganadores en el... Sí, un gobierno en retirada. Un gobierno en retirada, porque si querés estar del lado del control es porque no te ves como gobierno. Ojo, esto no quiere decir que sea el sciolismo. Lo van a controlar a Scioli. A Scioli también. A Scioli. Claro. Obviamente. Claro. La batalla no tiene límite. Vamos al próximo. Vamos al próximo, que es el catalejo. A ver, ¿a quién le toca el catalejo? ¿Quién da un dato, una referencia sobre la economía? Un señor del que estábamos hablando hace un ratito, Alfonso Prat-Gay. Y bueno, dijo que va a haber unificación del mercado cambiario, todos los dólares van a bajar, menos el oficial que sube, ¿no? Claro. Y disparó toda la repercusión de esta semana. A ver el pálpito, no la gente que está comprometida, pero digamos, ¿ministro de Economía, presidente del Banco Central o canciller? ¿Qué pálpito para Alfonso? Pálpito. Para mí, lo mejor que nos podría pasar que sea canciller y que esté está. Bien lejos de la economía. ¿Usted, maestro? No sé. Sin pálpito, ahí no puede opinar. No puede opinar, ¿o sí? Le alcanzan la general de la ley. Mariel, pálpito de Alfonso. No tengo idea. Maxi. Ministro de Economía. Yo tengo pálpito Banco Central. Mi pálpito es Banco Central. Sí, yo creo también, pero ahí falta para mí resolver un proceso. La clave está en el Banco Central. Sí, pero ahí falta resolver este proceso del que hablábamos en el anterior. Sí, señora, vamos. ¿Sabes que dicen que podés jugar al puedes hacer categoría de tutti frutti con el dólar? Porque tenés como con todas las letras. Tenés ahorro, futuro, ¿viste? Para un Candy Crush. Podés hacer una categoría en el tutti frutti que sea dólar y te entra, con cada letra tenés uno para poner. Bueno, a ver, el último que nos falta, el timón de la economía esta semana. A ver, ¿a quién se lo damos? Y le va a tocar, mira, al Silo Bolsa. Y le toca a la soja, ¿no? Claro. Los exportadores salieron del mercado, desaparecieron, nadie liquida, todos atrás de esto que contaban los economistas recién, la expectativa. Sí, efectivamente, y hay que ver dicen que hay 16.000 millones de dólares en Silo Bolsa, pero que los productores tienen, y los médicos, los abogados, los periodistas, hay 200.000 millones de dólares en las cajas de seguridad. O sea que en realidad lo del Silo Bolsa, escúchame, lo del Silo Bolsa es el 3% de los dólares que hay en la Argentina. Pasa que pero obviamente está esperando que se liquiden esos. Sí, no pueden ir a romper las cajas de seguridad, rompen los Silo Bolsa. Hay que tener cuidado. Pero francamente... Buena parte de la exageración de esos 16.000 millones o 13.000 millones que hablaban es que están pensando que las cosechas de los últimos años fueron mayores a lo que fueron, están infladas esas cosechas, posiblemente haya unos 7.000 millones de... Pues yo digo, el tema igual es ver cuándo se van a liquidar. Pero al lado de los dólares billete que tiene la gente, lo del Silo Bolsa, digamos, medio irrelevante, no sé, ¿no? Me parece. No, lo que pasa es que puede ser más fácil tentar al productor de que venda la soja que al argentino que se venda los dólares. Depende a qué precio. El tema es a qué precio. Mariel, muchas gracias. Por favor, a todos los invitación. invitados. Luciano, gracias. Y nos vamos, señora. ¿Qué vamos a hacer? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Chao, hasta la semana que viene. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.